agradecerte que estés dispuesto a someterte a esta especie de experimento que sigue después de 2 años y pico, sigue siendo un experimento, porque yo que sé, tenía interés en tener el punto de vista de un médico en ejercicio, un médico que me consta, un médico con mayúsculas en negrita y subrayado con fosforescente para que se note. Y bueno, te lo dije, y tú no me dijiste que no, pues nada. Yo, todo lo que sea poder aportar un granito de arena a un proyecto así, pues yo encantado. Sí, la intención se trata de, sabes tú que hoy día tenemos mucha información, pero tenemos un problema, y es cómo clasificar, cómo discriminar esa información o cómo valorarla, porque esa es una asignatura que seguimos teniendo pendiente. Yo estoy convencido de que la superaremos, porque hemos superado cosas más difíciles. Pero bueno, vamos a ver, tú ejerces la medicina, aunque eres yeclano, sí. Ejerces la medicina en la Comunidad Valenciana como médico de familia, que es, vamos, antes se llamaba médico de cabecera por eso, porque era literalmente, el médico lo llamaba e iba y te atendía en la cabecera. El médico de familia ahora también literalmente, pues la tendencia es que atienda a toda la familia y que conozca a la familia. Por eso exacto. Es dentro de la salud, del sistema de salud, es que el personaje más próximo al paciente, al enfermo o a su entorno, yo qué sé. ¿Qué te hizo elegir esa especialidad? Porque la elegiste tú, claro. Sí, la elegí yo. Bueno, como tú dices, creo que lo que nos diferencia del resto es la cercanía que tenemos con los pacientes y con las familias y con el entorno de las personas. Esto nos hace tener una visión pues totalmente distinta. Tenemos una visión más biopsicosocial de lo que es el paciente, y eso te ayuda mucho a tener una toma de decisiones diferente. Muchas veces el hecho de conocer el entorno de la persona, cuál es su familia, cuáles son los cuidados que precisa, cuáles son los cuidados que su familia que tú conoces le puede prestar y cuáles no, cuál es su situación social, todo eso nos ayuda mucho. Claro, me imagino que el saber... Y te da un punto de vista muy diferente al de una persona que te atiende un día en el hospital y que no te conoce de nada. El cirujano, además te tapan la cara, te dejan el agujerico solamente donde tienes que intervenir, seguramente ni te conoce, pero el médico de familia, insisto, yo creo que el título ese, no sé quién lo pondría, pero está muy bien puesto. Hoy en día hablamos de, la especialidad se llama medicina familiar y comunitaria, ¿vale? Porque también llevamos esa parte de estar en relación con la comunidad, etcétera, ¿vale? Seguramente lo del médico de familia fue por aquella serie que hubo en no sé qué cadena de televisión que duró tropecientos años, yo qué sé. Bueno, tú tuviste el privilegio, además, corrígeme si me equivoco, que seguramente me equivocaré más de una vez, de iniciarte, de empezar tu experiencia profesional en plena pandemia. No sé si un poco antes, un poco después, o ya ves, eso fue un añadido, yo qué sé, como un máster especial. Sí, mi experiencia en la pandemia, yo en ese momento, yo era residente de medicina familiar y comunitaria en el hospital de Gandía, que es donde yo me formé como especialista, y yo estaba en mi tercer año de R3, y en ese momento, cuando llegó la pandemia, nos cortaron la formación y nos metieron como personal extra en urgencias, viendo la que se venía, y durante esos 4 o 5 meses pues formamos como uno más de la familia de allí de urgencias del hospital, ¿vale? Y atendiendo y reforzando pues todos los casos que venían tanto de COVID como del resto de patologías. Claro, porque incluso dentro del colectivo vuestro también alguno habría que caería. Por supuesto, sí, por supuesto estábamos expuestos. Es verdad que en mi hospital, por suerte, tuvimos materiales desde el principio, tuvimos EPI, mascarillas. La verdad que de eso, entre comillas, no faltó, pero sí, estábamos expuestos y algunos compañeros se contagiaron, ¿vale? Nos pilló, y cuando digo nos pilló, lo digo en mayúsculas, o sea, nos pilló a todo el planeta fuera de juego, no esperábamos esto. Habíamos oído hablar de la gripe española de los años 20 del siglo pasado, pero nos pilló fuera de juego, y es una cosa que seguramente puede volver a pasar. No, es una cosa que seguro va a volver a pasar. Es una cosa que seguro va a volver a pasar. Es algo que tiene mucha repercusión, que tuvo muchísima repercusión en nuestras vidas y que nos hace ver un poco la fragilidad, ¿no? La fragilidad en la que está sustentada
la economía, la fragilidad en la que está sustentada toda nuestra sociedad, como eso, como un virus puede tirarlo todo al traste y tenemos que cambiar el esquema y totalmente. Los virus se reciclan, no son siempre los mismos, por lo visto, ¿no? Los que hoy... una vez me decía un catedrático de una universidad importante que llevábamos no sé cuántas revoluciones industriales, siempre la gente opina igual, siempre, ay madre mía, esto es el fin, ya nos vamos a quedar sin trabajo y al cabo de 20 años todo el mundo está mejor. Y seguramente aquí ocurre, en otro sentido, pero ocurre algo parecido, ¿no? Hombre, yo espero que aprendamos de esta. Escuché que se había aprobado en el Congreso que se hiciera una Agencia Nacional de Salud Pública, ¿vale? Que es algo que no existía en España y que creo que es una mejora porque al final en España tenemos un ministerio que coordina, pero tenemos diferentes servicios de salud en las comunidades autónomas. Y creo que en el momento que hay una pandemia, pues está bien tener esa coordinación clara de todas las comunidades. Esto un día hablando con un colega tuyo de aquí de Yecla, le preguntaba eso, esto de diversificar, repartir en las comunidades autónomas el Sistema Nacional de Salud, eso es bueno o malo, y lo que él me decía que no es ni bueno ni malo, depende de cómo se haga en cada sitio, ya está. Sí. Seguramente a mí me he hecho la llave, desde luego. Yo creo que, bueno, es verdad que creo que es más fácil, conociendo mejor las particularidades de cada territorio, gestionar los recursos desde una institución que esté más cercana al ciudadano, pero sí que es verdad que existen desigualdades dentro del territorio nacional. Existen muchas desigualdades en cuanto a muchas cosas, en cuanto a hospitales, en cuanto a servicios, en cuanto a atención primaria. Entonces, pues yo creo que es algo que también se puede revisar de vez en cuando. Eso depende de los gobiernos autonómicos, de cada claro, uno de lo que invierte y cómo invierte cada comunidad autónoma el dinero. Sí, luego tocaremos un poco ese tema porque está muy no sé si de moda, no sé muy de actualidad el tema este. Pero vamos a ver, refiriéndome al médico de familia, al médico más, insisto, más próximo al ciudadano, al paciente, al enfermo, o a su entorno. Porque a veces, bueno, el enfermo es el niño, pero el afectado es el padre o la madre, seguramente más que el niño, porque el niño se entera muy poco. De vez en cuando se ven con más frecuencia, seguramente de la deseable, actuaciones o acciones por parte de los pacientes poco defendibles o bastante rechazables. ¿Eso qué solución tiene? Porque yo siempre digo, en plan bruto, siempre digo, esto si le costara la nómina de 3 meses, seguramente la próxima vez lo que estaría solamente por una voz malsonante, porque una acción física ya es otra vez, estamos hablando de otra cosa. ¿Cómo eso es tan frecuente como nos dan a entender muchas veces los medios? Por desgracia, las agresiones al personal sanitario son comunes, ¿vale? Son bastante comunes. Es cierto que delante de los sanitarios pues se dan situaciones en las que las personas están muy nerviosas, personas que están enfermas, etcétera. Pero en ningún caso esto se puede permitir, ¿vale? Porque nosotros estamos ahí para ayudar a las personas y lo que tiene que tener en cuenta la gente es que estamos para ayudarles, pero no estamos para hacer lo que ellos quieren como ellos quieren, ¿vale? Entonces muchas veces tenemos que decirles que no se puede hacer eso, que no te puedo hacer esa medicina, que no te conviene, que no puede ingresar al paciente porque no conviene un ingreso, que se tiene que ir a casa porque es mejor que en casa y muchas veces pues hay discusiones, incluso agresiones físicas. No se entrenan mucho en habilidades de comunicación, porque cuando una persona está fuera de sí y está muy nerviosa, si tú sabes cómo manejar un poco esas habilidades comunicativas, sabes también tener un poco de empatía con cómo está pasando esa persona, es más fácil no llegar a cierta situación de violencia. Pero bueno, mi manera de actuar en esas situaciones es que yo intento primero empatizar con la persona, ponerme en su lugar, explicarle, pero a la misma vez le explico que yo no voy a tolerar que me insulten y que me esté chillando. Y se lo repito un par de veces. Si la persona no para, yo dejo de atenderle. Le digo, mira, la consulta se ha terminado, ¿vale? Se ha terminado. Eso, cuando dice que ocurre con frecuencia, ¿qué frecuencia es esa? Porque
Pues a mí personalmente... A mí que ocurra 3 veces en un mes me parece ya muy fuerte. No, en el mes no, pero discusiones con los pacientes y situaciones un poco tensas. Claro, ¿dónde está el grado de...? Sí, situaciones violentas y tensas, pues todos los años varias. Claro que sí, sí, sí. Situaciones de pasar miedo, de pensar esta persona me puede agredir físicamente. Agredirme físicamente nunca me han agredido y de pasar miedo he pasado alguna vez durante mi carrera. Veces contadas, pero situaciones violentas y situaciones tensas sí que están a la orden del día. Ojalá llegue el día que no haya personal de seguridad en los hospitales ni en los centros públicos porque no haga falta, pero eso es lo mismo que decir, ojalá no se hiciera la policía. Ya, Ojalá. bueno, hoy en día pues en los hospitales sí que hay, pero donde yo trabajo, que es en atención primaria, que también hacemos guardia a las 24 horas, no hay. No hay. Y por las noches pues sí que, bueno, pues hay pacientes que vienen pues a lo mejor pacientes que tienen problemas de adicciones, que vienen a pedir medicación, que no le podemos hacer, y se dan situaciones tensas muchas veces que tenemos que llamar a la policía muchas veces. Ocurre también eso de que todo el mundo es un poco médico. Oiga, doctor, recéteme esto que a mi vecina le va muy bien. Pero eso no hay dos personas iguales. Sí, últimamente te podría contar una anécdota de que está muy de moda ahora el tema de los Ozempic y los pinchazos para perder peso. Hace poco tuve una consulta de una mujer que llegó y que estaba más delgada y decía, quiero que me recetes esto. Yo, pero ¿tú cómo lo conoces? Y dices, no, porque se lo diste a mi marido que es diabético, pero me lo estoy pinchando yo. Entonces, sí, muchas veces sí, pues la gente toma decisiones en salud y sobre todo con medicamentos que no son adecuadas y sin consultar, y por eso también se limita un poco en las farmacias el hecho de que ahora no se pueda comprar paracetamol, se pueda comprar ibuprofeno con tanta libertad como se hacía antes, es porque a veces se hace un mal uso de los fármacos. Claro, a lo mejor el fármaco más inofensivo aparentemente resulta que depende de las dosis, deja de serlo, deja de ser. En principio yo creo que eso sería aplicable a cualquier medicación, a cualquier artículo que te venden en la farmacia, ¿no? Incluso a cualquier, yo qué sé, el café, todo lo bueno que quieras, pero si te tomas 20 cafés al día, seguramente ya no estás muerto. Exactamente. Entonces, bueno, eso es algo que tenéis que llevar. Supongo que en la carrera os preparan para esto, o esto no forma parte de la facultad. En la carrera tenemos una asignatura de comunicación, ¿vale? Pero es verdad que está muy al principio de la carrera, igual te pilla un poco fuera de contexto todavía. Y son cosas que se aprenden más con la práctica, pienso yo, ¿vale? Que una vez se te ha dado una situación, dices, ¿cómo podría yo haber hecho mejor en esta situación? Sobre todo también, ¿cómo puedo comunicar malas noticias mejor? Es un momento clave también de la comunicación que tenemos los médicos, la de comunicar malas noticias. Por lo menos hasta no hace mucho, yo no sé si ahora sigue igual, lo que te vengo a preguntar. España, a nivel mundial, tenía fama de tener uno de los mejores sistemas de salud del planeta. Yo, que soy un, digamos, cliente asiduo a esta empresa, lo puedo corroborar. ¿Eso sigue siendo así o corremos el peligro de que se va degradando? Yo sí que, bueno, sigo pensando que seguimos teniendo uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo. Bueno, por supuesto, no es comparable a ninguno que haya en América o Latinoamérica, ni en Asia, que en todos existe copago. Sí es comparable a otros que hay en Europa, ¿vale? No, hombre, hay sistemas mejores como en los países escandinavos. Pero sí que creo que seguimos teniendo un buen sistema de salud. Creo que el sistema sanitario se ha construido a base también del esfuerzo de los profesionales. Durante muchos años, mucha gente que ha trabajado mucho sin mirar cuántas horas trabajaba y desarrollando muchas especialidades. Y creo que ahora dentro del colectivo médico pues la gente está muy cansada, ¿vale? La gente está muy cansada porque está viendo que realiza mucho esfuerzo en mantener un sistema que cada vez cuesta más de mantener porque se va enfrentando a nuevos retos, a nuevas pandemias, a cada vez más pacientes, situaciones más complejas. Y creo que es complicado y que a los sanitarios los tenemos que cuidar porque si no se van a ir.
Claro, y además hay una, yo no sé, a veces me lo pregunto, se da una doble situación. Hay mucha gente, muchos médicos, colegas tuyos que se marchan fuera a trabajar, me imagino porque tendrán mejores condiciones, sin duda, pero también hay muchos médicos extranjeros formados en otros países que vienen a España a trabajar y me da a mí que en muchos casos la razón es la misma. Siempre habrá aquel que dice, no, yo quiero pasar una temporada en Francia, en Alemania, en Inglaterra, en Estados Unidos. Siempre habrá alguien, pero normalmente la razón es porque no se trata. Sí, yo creo que normalmente la gente que emigra, ¿vale? Busca mejorar sus condiciones de vida, ¿vale? Entonces, evidentemente sí viene gente a España y también gente española se va a otros países donde piensa que puede vivir mejor. La preparación de un médico es homologable en todo el mundo, en cualquier país europeo, en América, en África, en Asia. La preparación que tiene un médico aquí o en cualquier otro sitio, ¿es homologable? No lo sé si en todos los países. Yo sí que sé que en Europa tú cuando acabas la carrera te dan el título europeo y yo al acabar la especialidad también me dieron un título europeo para que el español estuviera homologado y yo pudiera ejercer dentro del ámbito de la Unión Europea, pero yo creo que fuera de Europa no consta, ¿vale? Creo que si yo fuera a trabajar a América o fuera a trabajar a Asia necesitaría hacer algún tipo de Tendrías que someterte a algún tipo de homologación o de examen o de adaptación del título, sí. Pablo, la ministra de Sanidad ha anunciado recientemente, hace pocos días, la derogación de algunas leyes que permiten mercadear con la sanidad pública. Hay incluso habla de un proyecto, una norma que limitará la gestión privada a hospitales públicos para poner, lo dice así textualmente, para poner coto al ánimo del lucro. Todos hemos oído algunas palabras poco, yo voy a hacer por ser suave, voy a decir poco afortunada de algún directivo de alguna empresa que bueno, yo sé, si me mira, bueno, en fin, yo insisto que no quiero insistir, pero ese hecho ocurre con mucha frecuencia, son hechos muy aislados porque el tema es grave, o sea, esto que hemos oído la semana pasada, el comentario de este alto ejecutivo es muy grave. Sí, yo creo que, bueno, al final estos directivos y este tipo de gestión hospitalaria que hay ahora en la Comunidad de Madrid en muchos hospitales ya se venía haciendo desde hace más de 20 años, el que llaman el modelo Alcira, ¿no? Porque fue el hospital, la empresa se llama Rivera Salud y fue el primer hospital donde se implantó. Y en la Comunidad Valenciana ya se han revertido todas las gestiones, creo que, no sé si queda Torrevieja, pero tanto la del Hospital de Alcira como la del Hospital de Denia, que yo estuve trabajando durante un mes en el Hospital de Denia, estuve haciendo una rotación, ya están revertidas porque se vio que no salían las cuentas, es decir, que al final acababan saliendo más caros de lo que debían ser. ¿Por qué? Porque normalmente buscan... bueno, esa es mi opinión, yo no tengo ningún dato al respecto, pero creo que al final resuelven bien problemas de baja complejidad, pero ese tipo de hospitales que buscan sacar un beneficio, ese tipo de empresas, pues nunca van a apostar por unidades de pacientes crónicos o de pacientes muy complejos que claramente van a ser caros y no van a obtener beneficio de ellos. Entonces al final estás dejando fuera a una gente o estás derivando a la sanidad pública cosas que no te interesan y te estás quedando con procesos que sí que están bien pagados. Creo que al final cuando tenemos el mismo dinero y parte de ese beneficio se acaba yendo hacia una empresa, pues acabamos perdiendo, ¿vale? Y la gestión, bueno, al final es como se haga la gestión. Si la gestión es buena y es público, pues mejor, ¿vale? O sea, no porque la gestión, yo eso de que la gestión privada funciona mejor que la pública, yo eso no me lo creo, ¿vale? Yo creo que una gestión pública puede ser igualmente eficaz y igualmente eficiente. Al final creo que hemos de pensar que los recursos son de todos y que se tienen que gestionar bien y que funcionamos como sociedad. Yo entiendo perfectamente que un hospital público, un hospital privado,
pues en vez de una habitación compartida con otro enfermo, pues tenga una suite de hotel de primera, de 5 estrellas y un menú excepcional, personalizado, todo lo que quiera. Pero la sanidad pública tiene que ser, sí o sí, tiene que ser la mejor, eso no hay. Y la obligación de las autoridades de turno es de conseguirlo, o por lo menos eso vamos, ahí tengo muy pocas dudas, pero claro, es lo que estás comentando es lo que oíamos estos días atrás, que tenemos que derivar los casos difíciles y quedarnos con los casos fáciles, eso es tremendo. Yo lo que sí que he visto, bueno, lo que sí que veo es que, bueno, más allá de que también la gestión de hospitales públicos la estén haciendo empresas privadas, es que cada vez hay más hospitales privados y cada vez hay más clínicas privadas en un circuito paralelo al público. O sea, cada vez se hace más negocio con la sanidad y esto es por el deterioro de la sanidad pública. Es decir, yo tengo muchos pacientes que se acaban haciendo un seguro porque dicen, es que Pablo, no quiero esperar 15 días a que me den cita y poder verte a ti, yo quiero que me vean enseguida y eso en la privada lo tengo, ¿vale? Pero esto también tiene una serie de riesgos porque cuando a mí me consultan alrededor de un problema de salud, yo les digo francamente que pruebas se pueden hacer, qué pruebas no y cómo conviene hacer un proceso, ¿vale? Porque todas las intervenciones que hacemos los médicos también tienen riesgos, ¿vale? ¿Qué pasa en la sanidad privada? En la sanidad privada es mucho más fácil que tú entres y salgas con una resonancia, con una intervención quirúrgica que a lo mejor no hacía falta, ¿vale? ¿Por qué? Porque es un negocio, porque cuanto más cosas... Te ha cobrado la pasta, tío, al seguro se lo ha cobrado. Claro, porque tú tienes un seguro, pero la clínica funciona facturándole a tu seguro. Entonces, mucho más, la gente llega mira, me han hecho todo esto, pero no sé lo que tengo, Pablo, mira a ver qué tengo, ¿vale? También me ha pasado con pacientes que a lo mejor han tenido intervenciones quirúrgicas que en la pública no se las habrían hecho, ¿vale? Porque son controvertidas, una artroscopia de rodilla en una rotura de menisco, bueno, pues a veces funciona y a veces en unos casos no. Yo veo que hay más facilidad en la privada, en el circuito privado, de hacer un sobrediagnóstico, un sobretratamiento y a veces hacer intervenciones quirúrgicas que no siempre están del todo indicadas, ¿vale? Entonces yo sí que les digo a mis pacientes siempre que me parece muy bien que tengan un circuito privado porque si hay que hacer alguna prueba se la pueden adelantar, etcétera, pero que no pierdan la relación con su médico de familia, ¿vale? Porque creo que nosotros tenemos una visión global de los problemas de salud y que sobre todo tenemos una opinión independiente, ¿vale? Si no tenéis una intención. No. Ya no digo vosotros, vuestros jefes, son jefes que no son perpetuos, incluso vosotros mismos un día podéis llegar a serlo, no tienen una intención por encima de la sanitaria, que es la lucrativa, que eso sí que es, eso sí que yo creo que ahí está el peligro. El peligro de la sanidad privada es priorizar el negocio. Es una ecuación de primer grado, es de primero de primaria. A ver, no sé, pero vamos, creo que el tema está muy claro. Claro, hay dos temas. Una cosa es que empresas privadas gestionen hospitales públicos y otra cosa es que hayan hospitales públicos, hospitales privados y la tendencia, estamos cansados de oír razonamiento, incluso anuncios en televisión, hasta una agencia de seguros, todo sin prepago, todo este tipo de eslogan publicitarios que te hagan con el fin de, no sé si deteriorar, no sé si una estrategia de deteriorar la sanidad pública hasta el punto de que ya sea indiferente. Bueno, pues si la quitan no pasa nada. Claro, al final... No sé si soy muy mal pensado. No, hombre, está claro que hay un negocio muy grande detrás de la sanidad y de la farmacia y todo eso. Entonces, creo que sí, que un sistema de salud y un sistema sanitario deteriorado es dentro de ese ecosistema es más fácil que surjan negocios privados en la sanidad, porque al final es una necesidad y si lo público no la cubre, pues las personas van a buscar la privada, ¿vale? Yo creo que a toda la mayoría de personas nos gusta que nos atiendan en la pública, que nos atiendan bien, pero si la persona no se siente bien atendida, pues se va a buscar otra cosa. Si tiene la posibilidad. Hay un ejemplo que siempre me gusta poner porque seguramente es el más claro, que es el odontólogo. Tú la odontología la tienes cubierta en la sanidad pública,
Pero si te quieres cambiar toda la dentadura y ponerte otra nueva, eso estás buscando vida. Cosa que me parece absolutamente normal. ¿Entiendes? La sanidad pública te va a hacer el mínimo de economía común para que goces de una vida llevadera y cada vez a más. Al principio del siglo XX los hospitales eran naves de no sé cuántos metros con 200 camas, ahora son habitaciones de 2 plazas o de 4 plazas o de 1 plaza incluso. Todo eso va evolucionando, pero claro. De todas formas, Pablo, hay yo creo que los médicos tenéis algo a vuestro favor, que es el reconocimiento social. Y además, a diferencia, por ejemplo, ahora se habla mucho de la judicatura. La judicatura, nadie se cree eso de que la justicia es igual para todos. Yo estoy convencido de que no se lo creen ni los que dicen que la justicia es igual para todos, porque además es imposible. ¿Entiendes? Por razones lógicas. Sin embargo, nadie cuestiona. O sea, tú cuando vas a un juicio piensas a ver qué juez me toca, a ver qué caso es, a ver. Pero cuando vas al médico no te preguntas nunca si este médico es de derecha, de izquierda, es progresista, o es apolítico, qué ideología, ni te lo planteas. Y eso yo creo que es una cosa que debíais de conservar. La verdad que sí. O sea, creo que al final dentro de la Lex Artis, ¿no? Que es la manera de ejercer la medicina, creo que está el hecho de que se trata a todas las personas por igual, ¿no? Que el médico tiene que atender a todas las personas por igual. Y eso es una de las cosas buenas de la medicina para mí y que evidentemente no se puede perder. Claro, una vez que brinca el médico de familia, que es el que te conoce, el otro, si quiere, eres un número, pero está bien que seas un número. Aunque siempre te pregunta, yo insisto, como soy cliente habitual, siempre te pregunta y siempre te da el toquecito en la espalda y siempre te interesa por tu forma de ver las cosas. Y eso yo recuerdo hace 3-4 años en una operación que tuve de una hernia, pues resulta que por un problema mío de salud al margen de ese, pues estaba preparado para entrar en el quirófano en Yecla, no podía ser por un dispositivo yo incorporado y tenía que ser en otro hospital, concretamente en La Risaca. 6 meses después estaba hablando con un cirujano en Murcia, en La Risaca, y lo primero que le dije, mira, vaya por delante de que no va contigo, pero no tengo al consejero de Sanidad ni a ninguna autoridad competente delante. No me hables de esta gente que estaba más mosqueado que yo. Te voy a operar la semana que viene, aunque sea sin cobrar, me dijo. Madre mía. Y lo que siento es que eso puede que sea verdad, ¿eh? No fue un farol del médico. No, pues nosotros también muchas veces nos cabreamos con la gente que tenemos por encima y con la gestión que vemos cuando pensamos que no es la correcta. Yo creo que bueno, tenemos una visión privilegiada a la hora de ver cómo funcionan las cosas y cómo podrían ir mejor. Y hay mucha gente dentro de sanidad, creo que hace falta mucha gente que se dedique a gestión también, a la manera de gestionar los recursos, a cuál es la mejor, a qué cosas entran en lo público y cuáles no, que haya unos criterios claros. Todo eso creo que es muy importante y que ayuda a mejorar la sanidad. La tecnología, por ejemplo, si en cualquier oficio supone un avance notable, pues me imagino que en la salud todavía más. Seguramente en la pandemia aprendimos muchas cosas con esto de las visitas online, o no sé cómo se llama, no sé cómo le llamamos. Ahora sigue ocurriendo 5 años después de la pandemia, que hacer una consulta telefónica al médico, que muchas veces es más que suficiente, te evitas tener que desplazarte y tener al médico que tenerlo ocupado en una cuestión que puedes resolver con mucha más facilidad. Se ha notado de alguna forma la evolución desde la pandemia por las ciertas medidas que se... Igual que el teletrabajo antes nadie oía hablar de teletrabajo. ¿Qué es eso del teletrabajo? Bueno, yo creo que más o menos yo diría que de mis consultas alrededor de un 20 o un 30% siguen siendo telefónicas. Creo que se utilizan más para temas de gestión o para resultados de pruebas complementarias. Siempre que no haga falta una exploración física, que dentro del ejercicio de la medicina muchísimas veces hace falta una exploración física, siempre que no haga falta una exploración física y sobre todo con los médicos de familia que tenemos la ventaja de que ya conocemos a los pacientes, pues sí, hay muchos procesos que se pueden resolver de forma telefónica y para nosotros hace que muchas veces sea más
más eficiente la consulta porque es más ágil, ¿vale? Porque no es igual que entre la persona, que al final... Eso, cuando viene una persona a verte, pues al final no acaba siendo una consulta, acaban siendo 5, ¿vale? Eso es lo normal. Que en la consulta del médico de familia, en el momento que la persona se va a levantar por la puerta, ¡ay! Y también quería decirte que tengo aquí un lunar y también mi hermano no sé cuánto. Eso por teléfono muchas veces no pasa, entonces eso nos agiliza un poco la consulta. Es que esas cosas sí pasan en directo, en vivo, no sé si también es un poco contraproducente, no sé. Es como el doctor, mándeme esto que le va muy bien a mi cuñado. No sé, yo creo que para ciertos procesos está muy bien que exista la consulta telefónica, pero desde luego no viene a sustituir a una consulta presencial con una exploración física y ya no solo la exploración física, sino, por ejemplo, para un tema de salud mental, yo prefiero que esté el paciente delante contando, pero no quiero que me lo cuente por teléfono. Si me lo cuenta por teléfono le diré, no, ven y me lo cuentas. ¿Vale? Imagino que la gente que conocéis, además, los médicos de familia, nada más entrar por la cara, muchas veces ya sabéis de qué te cojeas. Sí. Muchas veces nos pasa con el tema este que te comentaba de la salud mental, que el paciente empieza a decir ciertos síntomas, esto es que me duele la pierna, o empieza a venir más, hoy porque le duele la pierna, hoy porque le duele la cabeza, hoy porque está mareado, y al final le dices, pero tú, ¿cómo estás de ánimo? ¿Vale? Y en ese momento acabas descubriendo que lo que le pasa es que esa persona o está con ansiedad o está con algún otro problema de salud mental. Entonces, esas cosas las detectamos mucho conociendo a los pacientes, los médicos de familia. Alguien me decía una vez, alguien cualificado, me decía, no sé si era una exageración o no, pero me lo decía tal cual te lo digo, si te pasa algo, lo que sea, el diagnóstico más severo que quieras, si tú quieres vencerlo, ya tienes el 50%. El otro 50% depende de la actuación del médico, de la medicina, del tratamiento que te haga. No sé si era un poco exagerado, pero entendí el mensaje que me daba tú. ¿Eso tiene algo de verdad? O yo qué sé. Una persona que quiere curarse se cura antes que la que le da igual. Bueno, muchos procesos requieren del empoderamiento de la persona y de cómo coma la persona, del ejercicio que haga y de cómo complemente la medicación. Entonces, claro, pues cada uno somos los primeros gestores de nuestra propia salud, pero no es igual para todas las enfermedades, no es igual un proceso más grave o más severo que uno más leve. Entonces, todo depende. El 50% no sería, una vez sería el 70% y otra vez el 20%. Es una exageración, eso desde el principio estaba claro que, además, ¿cómo se mide eso? ¿No? Claro. Es complicado. Pablo, otra cosa que ya de vez en cuando, cada vez nos gusta más viajar, cada vez lo hacemos con más facilidad. En España, la sanidad está distribuida en 17 sistemas de salud diferentes, aunque con todo el denominador común que tú quieras, y también pertenecemos a la Unión Europea, que algo tendremos en común con el resto de países de Europa, me imagino. Sí. ¿Qué precaución tenemos que llevar los ciudadanos normales y corrientes con buena salud, todo lo que tú quieras? Si digo, me voy a Asturias, me voy a Andalucía, me voy a Cataluña o me voy a Alemania. Eso debe de uno de preverlo, por si las moscas. A nivel de salud, o sea, bueno, salud, tú tienes que llevar, si vas por Europa, tienes que hacerte la tarjeta sanitaria europea, Claro. ¿vale? Porque al final con esa tarjeta te van a atender en cualquier país de nuestro entorno. Y dentro de España, pues yo creo que con que tú lleves la tarjeta sanitaria de tu comunidad autónoma, simplemente presentándola y con tu DNI ya te van a hacer una tarjeta provisional de la comunidad autónoma en la que vayas, por lo menos donde yo trabajo es así. Ha hablado de la tarjeta sanitaria de la Unión Europea. ¿Existe una tarjeta específica de la Unión Europea? ¿No es la... Sí, hay una tarjeta sanitaria europea y que sí que se recomienda, eso la puedes pedir a través del Ministerio de Sanidad, ¿vale? Y te la envían a casa y ya está, ¿vale? Pero para viajar por Europa yo sí que lo recomiendo, además yo la tengo y recuerdo haberla hecho en menos de una semana, ya me la habían enviado a casa. Sí. Las cosas suelen ser rápidas. ¿Y qué pasa cuando te encuentras con un país que el sistema sanitario es diferente, que existe un prepago, o no hay países que existen dentro de la Unión Europea? Dentro de la Unión Europea,
bueno, pues yo me imagino que tú tienes que adaptarte a las normas que hay allí, ¿vale? Me imagino que tienes que adaptarte a las normas que hay allí, no sé qué caso en concreto. Pero bueno, pues me imagino que aunque tú vayas con tarjeta sanitaria europea, si en ese país se pagan 50 euros antes de entrar, pues tú tendrás que pagarlos también, ¿o no? Sí, pero eso es No una lo cosa, sé. pero si tienes un accidente, resulta que para ingresarte en el hospital tienes que preparar 20.000 euros, eso no es... No creo que sea así. Bueno, yo tengo el caso, hace poco tuve una paciente que se rompió un hombro en Alemania, ¿vale? Y que con la tarjeta sanitaria europea allí la operaron en Alemania y vino ya con el informe de alta, o sea, no es que la estabilizaran en la tarjeta, sino que la operaron allí y vino con la intervención hecha simplemente ya para el seguimiento. Entonces, bueno, te puedo contar de los casos que yo conozco. Sí, no, me imagino que estas cosas lo comentaréis. Este tipo de cosas que estamos hablando lo comentaréis con frecuencia, no solamente dentro de vuestros compañeros, me imagino que de vez en cuando acudís, pues no sé si a congresos, Sí, en el resto del país, incluso fuera del país, no sé. sí, hace poco yo justamente estuve en el Congreso de Médicos de Familia de la SEMFIC, que es la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria. Y bueno, allí pues se dieron una serie de ponencias y ahí se reunieron los grupos de trabajo de la sociedad para mejorar la especialidad y también a nivel de formación. La verdad que es un encuentro chulo que hacemos una vez al año y que merece la pena. Eh, Supongo que intercambiaréis experiencias. Sí, porque siempre que ves compañeros que a lo mejor con los que has trabajado o gente con la que has estudiado que trabaja en otro sitio, la verdad que es una experiencia chula. Bueno, ahí antes lo comentábamos, esta semana, pues, bueno, no sé si esta semana, la semana pasada, se celebró durante todos los días, lunes, martes, miércoles y jueves, creo recordar, una huelga a nivel nacional. La reivindicación principal era el Estatuto Marco. ¿Qué es eso del Estatuto Marco? Una norma que os regula, Vale. que vamos, por lo que sé, hace 20 y algunos años que se cambió y no sé, ¿qué es la propuesta gubernamental que hay? ¿Qué es lo que no os gusta? ¿Cómo está ese tema? Bueno, desde el Ministerio se está intentando reformar esa norma que es el Estatuto Marco que engloba las condiciones laborales básicas. Es una norma de básicos de todos los sanitarios y bueno, evidentemente cuando se va a hacer un cambio de ese calado, pues se buscan mejoras en las condiciones laborales y en el caso de la medicina en España, pues es lo que te comentaba antes, que hay una situación de hace muchos años de hartazgo general, sobre todo del tema de las guardias médicas, ¿vale? Pues que hay veces que no hay ninguna otra profesión en la que se trabajen 24 horas seguidas ni 17, ¿vale? En España y nosotros pues tenemos la particularidad de que las guardias a veces las hacemos de 24 horas y bueno, quizás eso hace 20 años pues había una conciencia distinta y tú como médico estabas de guardia y si venía algo lo atendías, ¿vale? Pero es que eso ha cambiado totalmente porque ahora no para de venir la gente, o sea, la gente no es como antes que decía, no voy a molestar al médico por la noche. Ahora la gente no tiene ningún problema en que si está malo, a la media hora le estén atendiendo, ¿vale? Eso, un ser humano, es poco asumible que esté 24 horas seguidas al 100%. No, eso, bueno, No puede ser. eso está causando que las cifras de burnout, que se llama ahora, pues eso, de sanitarios quemados con su profesión, después de haber estudiado una carrera que son muchos años, que la gente la estudia con mucha ilusión, también por curar a la gente y por lo que es la medicina. Que después de todo eso veas que tus condiciones laborales no te dejan hacer una vida normal, no poder estar con tu familia, pasar muchas noches fuera de casa, etcétera, pues eso hace que la gente se harte y por eso se esté yendo. Entonces, como se está intentando reformar este estatuto marco, pues se está reivindicando mejoras, ¿vale? Se están reivindicando mejoras y bueno, pues es una negociación compleja porque depende del ministerio, pero como sabemos que en España la sanidad está transferida, pues también entran las comunidades autónomas y ahí dentro, pues claro, hay muchos intereses diferentes, hay muchos intereses en que esa negociación no triunfe.
¿vale? Claro, el Ministerio pone una norma, se sobreentiende que esa norma es para todos los sistemas sanitarios. Sí. Es el mínimo denominador común, si quieres. A lo mínimo que se puede, lo que te comentaba antes, que decía la ministra de Sanidad, lo consiga o no consiga. Si de luego la ley que permite pasar a la gestión privada a un hospital público, pues ya no se puede. Exacto. Exacto. Yo creo que al final eso, que la principal reivindicación es el tema de las guardias. Creo que se tiene que acabar con las guardias de 24 horas y también creo que bueno, que eso quizás, y esta es una opinión impopular, no se puede hacer de un día para el otro, porque al final la sanidad y la atención depende muchas veces de eso. Y si mañana lo cambiamos, el día de mañana somos los mismos médicos, no hay nuevos para hacer lo mismo. Entonces, creo que está muy bien reivindicar y realmente espero que se pueda llegar a buen puerto en esta negociación, que es una negociación compleja y que se consigan mejoras que se necesitan para que los sanitarios puedan tener unas condiciones de vida y los médicos podamos tener unas condiciones de vida normales. Pero claro, eso habla de los médicos, o sea, eso ocurre solo con los médicos, porque claro, el limpiador, el enfermero no tiene 24 horas. Solo ocurre con los médicos, las condiciones de los médicos son diferentes a las del resto de sanitarios. Es por eso que, el sindicato médico, una de las cosas que pide es que haya un estatuto único para los médicos, ¿vale? Yo eso tampoco lo veo bien, la verdad. Yo creo que perfectamente nuestras condiciones pueden estar recogidas dentro de un marco en el que existen diferentes modalidades de sanitarios, pero creo que sí que tienen que haber unas mejoras claras, ¿vale? Creo que tienen que haber unas mejoras claras, sobre todo con el tema de horarios de trabajo, ¿vale? Y que se debe limitar las horas que puede estar un médico trabajando, porque evidentemente un médico que te atienda, o sea, por la vida de los médicos y por la seguridad de los pacientes, porque un médico que te opere, que lleve 18 horas trabajando, cuando tienes que operar una apendicitis a las 4 de la mañana, pues no es igual que si le haces recién cuando vienes de tu casa, ¿vale? Y estás haciendo tu jornada normal. Yo es que me voy a tomar nota, porque yo que hace años que no voy a urgencias, así porque me cuida muy bien, porque la sanidad pública de este país es fantástica y por todas esas cosas. Hace años que no voy a urgencias, pero la próxima vez, si tengo que ir a urgencias alguna vez, voy a preguntar en el mostrador, ¿a qué hora empezó la guardia del médico? No, porque si empezó hace 20 horas... Mejor ve por la mañana, porque si vas de madrugada, el que está allí de madrugada lleva desde la mañana del día anterior. Y eso no tiene, ya está claro que a corto plazo no es posible, pero las administraciones no pueden hacer una previsión. Por ejemplo, ¿cuánta gente se ha matriculado en España en la Facultad de Medicina después del bachillerato? Se sobreentiende que dentro de 10 años estarán ejerciendo la medicina a pleno pulmón. Eso no se puede prever con tiempo, ya sé, efectivamente eso no se soluciona, es imposible solucionarlo en 24 horas ni en 24 semanas. Pero no hay una previsión de cuántos médicos van a haber cuando se jubile la gente de más de 60 años, por ejemplo, que está ya al caer. Pues debería, pero ahora mismo hay una falta de profesionales y la falta en atención primaria, que es donde yo trabajo, hay un déficit de médicos de familia grandísimo. Muchas veces estamos pasando 2 consultas nosotros y todo esto en parte viene derivado a que ha habido muchas jubilaciones y también de que hace como 10 o 15 años, en el momento de los recortes, se recortaron plazas de medicina de familia de residentes. Entonces se ha jubilado mucha gente y ese recambio no ha llegado porque se recortaron las plazas hace 15 años. Ahora han vuelto a poner más plazas, pero claro, eso no es de un día para otro. Formar a un médico de familia, la especialidad son 4 años. Entonces, quizás este problema de déficit que tenemos de profesionales, de aquí a 4, 5, 6 años, empezaremos a estar mejor. Y es imprescindible, por ejemplo, que la nota de corte para acceder a los estudios de medicina sea extraordinariamente alta, por ejemplo. Yo no creo que sea imprescindible, pero sí que creo que se tiene que garantizar una calidad en la formación de un médico. O sea, no creo que cualquier facultad o cualquier universidad, sobre todo, claro, este es otro tema que podríamos estar toda la tarde, las universidades privadas que están saliendo por toda España.
No creo que formar a un médico sea tan fácil y eso no son unas prácticas, ¿vale? Formar a un médico cuesta mucho y depende de que pueda pasar por muchas especialidades médicas y solamente se puede hacer en hospitales que estén capacitados para eso, ¿vale? Sí, pero yo, por ejemplo, yo que sé, si aquí en un instituto de los de Yecla, en cualquier instituto de los dos o tres que se estudia bachillerato en Yecla, termina el bachillerato, o sea, el segundo curso de bachillerato, yo que sé, 50 personas, a lo mejor optan por la medicina 5, pero en realidad podían optar 10 y solamente hay 5 por la nota de corte. Yo a mí no, va a costar que me convenza que de 50 10 no estén aptos, no se puedan preparar durante 10 años para ejercer la medicina. No, claro que están aptos. El problema está en que el sistema no es capaz de absorber más gente para formar a la vez, ¿vale? No es que no sean aptos, de hecho mucha gente se queda fuera. Seguro que se queda gente muy válida que podrían ser no hay plazas, médicos excepcionales, pero es que para formar a un médico pues hace falta no cualquier hospital, hace falta un hospital de tercer nivel porque tiene que rotar por área quirúrgica, por área médica, etcétera. Entonces, y habrá que hacerlo poco a poco porque no puede haber más médicos en práctica que médicos titulares. Exacto, también. Lo vamos a masificar también, es lo mismo que está en las aulas. Bueno, Pablo, pues de estas cosas podíamos hablar semana y media y siempre se nos queda un resquicio. Seguramente dentro de 10 minutos digo, pero bueno, ¿cómo no le he dicho a Pablo esta otra cosa? Tú, bueno, ya llevas unos cuantos años ejerciendo, insisto, a pleno rendimiento. ¿Has pensado alguna vez por qué no me dedicaría yo a la ingeniería, a la arquitectura o al profesorado? Bueno, la verdad que estoy muy contento con lo que hago. O sea, yo tengo la suerte de ir a trabajar contento la mayoría de días. A veces estoy muy cansado porque también hago guardias. Pero no sé, creo que es algo que casa mucho conmigo y me hace feliz también. Eso forma, no quiero darle ninguna pista a nadie, pero eso en cierto modo forma parte del sueldo también. Trabajar a gusto, hay quien dice que trabajar a gusto no es trabajar, tanto no. A ver, sí es trabajar, pero si se trabaja a gusto, pues también se trabaja mejor, creo yo. Pues nada, Pablo, estamos en plenas fiestas, que te dejen algún día libre, que puedas disfrutar de tú a tu gusto, a tu forma, como tú quieras y donde tú quieras. Y bueno, yo soy optimista por naturaleza. Yo creo, te iba a preguntar cómo ves el futuro del sistema de salud, pero yo creo que no van a conseguir eliminarlo. Por mucho que se empeñen algunos que se empeñan, eso no me queda la menor duda, no se lo vamos a consentir, lo digo así de claro. No, yo creo que tampoco. Lo que tenemos que ver es eso, pues que también como ciudadanos pues tenemos que hacer un buen uso de los sistemas de salud, no sobrecargarlos cuando no hacen falta, saber que el hecho de que son de todos, pero que no es que no sean de nadie, es que son de todos, que si tú coges una cita te tienes que presentar la cita y si no la tienes que anular, porque si no te presentas pues se la estás quitando a otra persona, ¿vale? Que si tienes una urgencia o quieres que te vea un médico, no tienes que acudir directamente a una urgencia de un hospital, ¿vale? Tienes que ir primero a tu médico que te valore y si él te envía, pues ya vas. Y que en general tenemos que hacer un buen uso de los sistemas sanitarios y conocerlos, porque de otra manera no se van a mantener. Hace unos años le comentaba a un colega tuyo que ocupaba un cargo importante dentro de la medicina, aquí en el área 5, que es el área 5, ¿no? Creo. Le decía, oye, y no estaría de más, le decía yo a este hombre, no estaría de más, puesto que eso está hecho, y supongo que está hecho, cuando sale una persona, sea de una analítica de sangre, o sea de la consulta del médico de familia, o sea del especialista, o sea del quirófano, darle una especie de factura pro forma, o como quieras llamarlo, esto que te han hecho cuesta tanto. ¿Sabes lo que me contestó? Dice, no nos faltaba otra cosa, nada más que dedicar los pocos recursos que tenemos
dedicarlo a eso también. Esa pues me dejó clavado, ¿eh? No pude, no pude replicar. Pues allí en la Comunidad Valenciana sí que se hace con los ingresos hospitalarios, sí que sale una factura de lo que le costaría al paciente el ingreso. Y también en la receta electrónica, ¿vale? Sí que sale el precio, lo que tú pagas y el precio que tiene el medicamento que te están dando. Sí, algo, pero vamos, que no estaría de mal si supiéramos. Oye, mira, que me han hecho una analítica de sangre, que es gratis. No, no es gratis. Lo que pasa es que hay quien lo paga. Sí, o muchas veces el uso que se hace de las ambulancias, pues también son recursos públicos, y no es un taxi la ambulancia está para cuando una persona no se puede mover, pero no porque a ti te moleste esa tarde que llamar a alguien para que te pueda llevar al médico, está la ambulancia. Sí, somos demasiado permisivos a veces. Pues nada, Pablo, muchas gracias. Gracias a ti por invitarme. Y que tú, insisto, que pasen las pocas que quedan ya, que las pasen lo mejor posible. Pues nada.